Dios le bendiga abundantemente. Una vez más, estamos en nuestro espacio de enseñanza de la palabra a través de nuestro canal CISA La Verdad, el cual sugerimos que se suscriba y toque la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando estamos publicando las enseñanzas cada semana. Tenemos una enseñanza nueva cada viernes y cada sábado. El día viernes estamos trabajando el libro de los Romanos y el sábado estamos trabajando Segunda de Corintios. Entonces, son espacios de estudio o de enseñanza de la palabra para el crecimiento y el desarrollo de la Iglesia de Cristo y para el conocimiento de la palabra de aquellos que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Estamos proclamando a través de este espacio que Jesucristo es el Señor y que el éxito de la vida cristiana se basa en permanecer en la palabra, conocer la palabra y vivir la palabra. Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo el regalo más hermoso, que es la gracia que nos salva, la gracia que nos ha libertado, la gracia que nos restaura. Y nosotros empezamos ese proceso de la vida cristiana en el Señor y nos mantenemos activo a través del estudio de la palabra. Por eso tenemos este espacio dedicado para que la Iglesia de Cristo pueda cimentarse, echar raíces, tener buen conocimiento en lo que es la palabra de Dios, porque es importante que podamos conocer las verdades de Dios y que podamos vivir por esta verdad y permanecer en esta verdad. El único objetivo que tenemos con este espacio es que la palabra del Señor corra por todos los lugares, por nuestras comunidades, por nuestras ciudades, por nuestros países. Que la palabra de Dios corra, porque así se extiende la misericordia de Dios y alcanza a los que ya han sido elegidos por el Señor para la salvación. Dios bendiga su vida abundantemente. Dios prospere toda la obra de sus manos, todas las cosas que haga sean prosperadas en el Señor y que el Señor le dé la paz, el gozo y la estabilidad espiritual que necesitamos en estos tiempos. Hoy continuamos con el capítulo 14 del libro a los Romanos que estuvimos iniciando la semana pasada, donde el apóstol Pablo estaba llevando esta enseñanza acerca de el cuidado que se tiene que tener con las personas que son débiles en la fe. Hablábamos de este concepto de débil en la fe, personas que son nuevos creyentes, que son niños espirituales y no tienen todo el conocimiento para poder saber o entender ciertas cosas dentro de la Iglesia de Cristo, o personas que se descuidan y no estudian, no escudriñan la palabra, no permanecen en esta búsqueda constante de conocimiento a través de la palabra, o personas que simplemente se han aferrado a enseñanzas humanas o dogma o preceptos que son inválidos para lo que es una vida cristiana en libertad y victoriosa. Por eso llevamos este estudio bíblico leyendo cada uno de los versículos y esperando que sea el Espíritu de Dios que lo revele a sus corazones. Nosotros solamente estamos abriendo este espacio, que sea como una puerta, como un portal para que el Espíritu de Dios llegue a sus hogares, llegue a su vida con esta palabra y que esta palabra les sea revelada por el Espíritu. No es que ninguno de nosotros, ningún pastor, ni ministro, ni líder pueda hacer que esa palabra surte efecto en usted. Quien hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Dios dice que Él envía su palabra y que ésta va y hace el trabajo para el cual fue enviada. Y ese trabajo se hace solamente a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso continuamos hablando sobre los débiles en la fe
y la exhortación del apóstol Pablo para que haya armonía en la iglesia, para que las personas que se crean o que se sientan maduras espiritualmente puedan considerar a esas personas que no tienen el nivel de conocimiento y de libertad que ellos han adquirido por el tiempo y por la búsqueda de la palabra, y que aún las personas que están en una condición que puede decirse son débiles espirituales, que puedan también comprender esa libertad que Cristo nos ha dado para que vivamos el evangelio. No hemos sido llamados a esclavitud, sino que fuimos llamados por su gracia para andar en libertad y en una vida abundante. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 14, versículo 12 de Romanos 14. Hoy continuamos el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer a su hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No haga que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que en tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. En el Sermón del Monte, Jesús nos ayuda a entender lo que esto significa. Dice juzgar a otro de acuerdo al estándar de la cual nosotros no queremos que sea aplicado a nosotros mismos. Por eso dice el apóstol, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, hay una exhortación de parte de el apóstol Pablo que le indica a la iglesia que no haga cosa que, aunque usted se sienta en la libertad en Cristo de hacerla, que haga caer o tropezar a otro hermano que no puede entender o no pueda comprender porque no está en el nivel espiritual y de conocimiento para comprender la conducta. No juzgue al que está haciendo X conducta, y no estoy hablando de conductas pecaminosas. Entiéndase que son cosas de la vida cotidiana que por un tema de cultura, y recordemos que los judíos traían la costumbre de la ley de abstenerse de comer carne y ciertas carnes. Entonces, ya en Cristo hay un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto
hay las condiciones que se nos da para nosotros vivir la vida cristiana en libertad. Y se estaba dando en ese entonces ese conflicto dentro de la iglesia. Lo que sí emitían cierta conducta porque habían entendido que ya Cristo había abrogado la ley o había cumplido la ley en sí mismo y que por Cristo se le da la libertad de poder emitir ese tipo de conducta. Y entonces hay personas que juzgan a lo que lo hacen, pero lo que lo hacen también juzgan a lo que no lo están haciendo. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, porque también esto puede ser utilizado como una estrategia de las tinieblas para mantener a los hermanos en conflicto y perdiendo el tiempo en cosas que no son tan importantes como tener una vida espiritual y un desarrollo espiritual a la medida que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo continúa y dice, pero yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros o hacer una desaprobación. Entonces, esto lo vemos en Romanos 15:14, donde el apóstol Pablo también está dando esta enseñanza y apela a la responsabilidad de la exhortación, que si vemos que cabe el momento que el Espíritu está moviendo su corazón para llevar la amonestación a cierta persona, pero dice con corazones que estén llenos de bondad, de conocimiento y que pueda amonestar sin hacer daño a la persona. Igual en 2 Timoteo 4:2 dice que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, no nos juzguemos más, no permita que esta situación sea de tropiezo u ocasión de caer de tu hermano. Entonces, en Romanos 15:14 y 2 Timoteo 4:2 da la indicación de que si usted ve que hay cierta situación que no está de acuerdo a la enseñanza y a la verdad de Cristo, llama a poder exhortarnos entre los hermanos con bondad. Dice, lleno de todo conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento secular, conocimiento intelectual, por nuestro propio juicio. Está hablando lleno del conocimiento, de tal manera que puedan amonestarse los unos a los otros. ¿Del conocimiento de qué? De la palabra. Porque la palabra es la que nos revela a Cristo y nos revela la verdad para ese crecimiento, para ese desarrollo y para recibir la exhortación. Entonces, también el apóstol Pablo dice que predique, que enseñe la palabra, que inste, que pueda a tiempo, fuera de tiempo, redarguir, reprender, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando exhortamos o reprendemos, lo hacemos sobre principios bíblicos claros. Por eso se puede dar como confusión dentro de la iglesia y se arma conflicto porque las personas lo quieren hacer en sus propias pasiones o en conocimiento intelectual. Y la exhortación es a que sea con los principios bíblicos claros, no sobre opiniones dudosas, no sobre argumentos humanos. Entonces podemos ofrecer consejo a otro sobre opiniones dudosas y qué va a pasar, que eso se presta para que se presenten los conflictos y se empiecen a hacer juicios de valores basados en el intelecto o en las pasiones y deseos de la persona. Por eso el apóstol dice, sino más bien decidí no poner piedra de tropiezo a tu hermano, ni que tenga una ocasión para caer,
por, por tu juicio o por tu conducta. Entonces, podríamos caer o causar que nuestro hermano caiga de dos maneras: desanimarlo, abatirlo, que esa persona esté afligido por nuestro legalismo o en su contra, o podríamos hacer que esta persona sea atraído por el pecado, por medio del uso de la palabra sin sabiduría, y por nosotros usar nuestra libertad también sin sabiduría, podríamos atraer a esa persona a pecar, porque no está en el nivel espiritual, no está en el nivel de desarrollo para comprender las conductas. Por eso es importante siempre que todo lo que nosotros vayamos a hacer sea basado en principios bíblicos claros, no argumentos humanos, porque estos son los que traen los conflictos y los problemas. Si centramos nuestra exhortación, nuestra enseñanza en lo que Cristo predicó y lo que hizo como testimonio, como un modelo que nosotros debemos seguir, no van a haber conflicto dentro de la iglesia y no se van a estar juzgando los unos a los otros. El apóstol dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Recordemos que en la primera parte de este capítulo el apóstol Pablo hablaba de un tema de conciencia. Es decir, yo sé y yo confío en el Señor. ¿Por qué? Porque ya él está en un nivel espiritual de entender que Jesús es su Señor y que le ha traído libertad y que le ha limpiado, le ha restaurado, le ha libertado, y puede, con la libertad que Cristo le ha dado, poder vivir una vida abundante sin restricciones. No estoy hablando de que se entienda claro que no estoy hablando de el tema de pecado. Estamos hablando de esas doctrinas que se han formado, donde ponen muchas limitantes dentro del pueblo de Cristo, que ni suman ni restan a lo que es su vida, a lo que es la salvación, porque la salvación la compró Cristo en la cruz del Calvario y la dio a cada uno de sus escogidos gratuitamente. Y en esa salvación, por gracia, le da la libertad de vivir la vida abundante sin restricciones, porque está viviendo por la palabra. Entonces, el apóstol en esa libertad dice: yo confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pablo sabía que no había nada intrínsecamente inmundo acerca de la carne, la cual no era sacrificada a los ídolos, pero no había nada que podría justificar la destrucción de un hermano cristiano sobre la comida, porque él decía: yo entiendo que esto de comer carne o no comer carne, esto intrínsecamente no es algo inmundo, no es nada malo, pero el asunto ahora es que si usted tiene esa libertad personal, pero esa libertad que ya usted entendió por la palabra que Cristo le ha dado, puede acarrear que un hermano sea lastimado, sea dañado, sea constrictado. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: vamos a considerar el asunto de cómo vamos a nosotros vivir y manifestar esa libertad. Entonces, Pablo sabía que no había nada que pueda justificar la destrucción espiritual de un hermano por un tema de comer o no comer un alimento. Entonces, lo que el apóstol está diciendo es: ahora procuremos andar conforme al amor hacia el hermano, por lo cual Jesús murió y a quien Jesús ama, a quien Jesús amó desde antes de la fundación del mundo. No haga que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Si Jesús estaba dispuesto a rendir su vida por el bien de ese hermano, por el bien de su pueblo, entonces yo puedo
rendir mi deseo de comer carne, porque es el ejemplo que el apóstol Pablo está poniendo, puede ser cualquier otro tipo de conducta que pareciera para algunas personas religiosas que no está bien para ser emitida por un cristiano. Pero yo puedo abstenerme de esto si este asunto le sirve de piedra de tropiezo a mi hermano. Entonces, no se ha vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Nuestra libertad en Jesús y la libertad de la ley es buena, pero no si la usamos para destruir otro hermano en Cristo Jesús. Si hacemos eso, entonces nosotros podemos estar, dice, vituperando nuestro propio bien. Si ponemos cosas insignificantes como la comida, la bebida, el vestido, un sinnúmero de cosas que se viven en la vida cotidiana, pero si ponemos estas cosas antes que la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo, entonces nosotros estamos completamente fuera de lo que es la sintonía de las prioridades y el corazón de Dios. ¿Cuál es la prioridad en el corazón de Dios? ¿Cuál es la prioridad en el corazón de Jesús para con sus hijitos? El servir a Dios con un corazón hacia la justicia, la paz y el gozo es ese tipo de servicio que le agrada a Dios y que es aprobado, dice, por los hombres. Entonces, busquemos que en todo lo que nosotros hacemos esté permeado por la justicia, la paz y el gozo, porque esto agrada el corazón de Dios. Y esto también trae la armonía, trae esa coinonía, esa relación saludable entre los hermanos. Así que sigamos lo que construye, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Entonces, el apóstol va cerrando, concluyendo este capítulo nuevamente, reiterando la importancia. Si el comer o el beber algo que hará que otro hermano tropiece, entonces no tenemos la libertad de hacerlo. Aún si tenemos la libertad personal, porque lo creemos que estamos en el punto de madurez espiritual de hacerlo, no tenemos la libertad de hacer tropezar a otra persona. No tenemos la libertad de ofender a otra persona. No tenemos la libertad de hacer que la fe de otro hermano se debilite por nuestra conducta. Todas las cosas, dice el apóstol Pablo, a la verdad son limpias. Pablo asiente el hecho de que la comida en sí no es impura, pero asimismo él insiste que no hay nada puro en causar que un hermano se ofenda, que un hermano tropiece, que un hermano se debilite en la fe. Ni nada, y dice, ni nada que en tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Sin embargo, no debemos de pensar que Pablo permitiría que este tipo de corazón proveyera o esté argumentando para el legalismo de alguien. Pablo habla del tropiezo de un corazón sincero y no es satisfacer los antojos del legalismo de alguna persona. Entonces, por eso reiteraba que al principio de este capítulo él habla de ese tema de conciencia, tanto para la persona que quiera abstenerse de cierta conducta, como para la persona que se siente en la libertad y en la madurez espiritual de emitir esa conducta. Entonces, hace el llamado que de cualquier manera se pueden venir esos conflictos por juzgar. Entonces, el apóstol Pablo concluye este capítulo con un principio de fe y él dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios.
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tú tienes fe, si tienes una fe fuerte y sientes la libertad de compartir ciertas cosas, puede alabar y bendecir a Dios, porque tu fe fuerte te permite vivir esa libertad. Pero dice, ten tú una fe fuerte delante de Dios, no delante de un hermano al cual puede tropezar. Te apela al tema de la conciencia, cómo está tu relación y tu fe delante de Dios, porque es bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. No todos los cristianos conocen esta felicidad. Existen cosas las cuales Dios nos puede retar a rendirla delante de Él, pero nosotros seguimos aprobándola en nuestra vida. Entonces dice que así nosotros nos condenamos si hay cosas que Dios dice que no debemos hacer, conducta que no debemos emitir por causa de la aflicción o por causa de el vituperio para algún hermano. Entonces, eso trae condenación. Quizá no sea que claramente las cosas sean buenas o malas o suficiente, que sea buena o mala, pero que es suficiente para Dios que no, este asunto no vaya a afectar la vida de el hermano. Todo este capítulo, el apóstol Pablo ha estado apelando a que nos centremos en las cosas espirituales que de verdad permanecen. Estas cosas de la vida cotidiana son perecederas y que van a dejar de ser, y que esto no va a heredar el reino de los cielos, y que nosotros debemos centrarnos en la justicia, el amor, el gozo y la paz. Todo lo que no proviene de eso, dice el apóstol, es pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo concluye este capítulo con ese principio. Entonces, lo que nosotros no hacemos bajo el principio de la fe, que nos lleva a la justificación, a la justicia, que nos lleva a la santificación, que nos lleva al gozo, a la paz, que es lo que agrada a Dios, es pecado. Por eso es como un llamado a la conciencia de cada creyente, de ver cómo está practicando y viviendo su libertad cristiana, que si la está usando para señalar, juzgar al débil en la fe, o cómo el débil en la fe está viendo cómo el cristiano maduro espiritualmente vive esta libertad. Está diciendo, paremos de estar juzgándonos los unos a los otros y vamos a dedicarnos en las cosas que realmente edifican el cuerpo de Cristo. Practicar la justicia, practicar la paz, el amor, practicar el gozo, que agrada el corazón de Dios, y dice que agrada también a lo que están en nuestros alrededor, y vamos a tener relaciones sanas dentro de la iglesia. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con este libro a los romanos para seguir edificándonos con esta palabra gloriosa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y ella sale y va a hacer el trabajo para el cual fue enviada. Que el Espíritu de Dios sea revelando esta palabra a sus corazones y que sean edificados en su iglesia, en su comunidad y con las personas que se están relacionando. Dios le bendiga abundantemente y estamos por acá la próxima semana.